a todos, soy Rodo y hoy sacamos a mesa Planeta Desconocido, la edición deluxe de Maldito Games. ¿Qué pasaría si juntamos el Terraforming Mars con el Patchwork? Pues nos saldría este Planeta Desconocido. En este juego tomamos el control de una compañía que intenta terraformar o hacer civilizable o habitable un planeta. Para lograr eso tenemos la ayuda de esta nave nodriza que se llama Susan, y que nos va a ir proporcionando una serie de losetas. Cada una de estas losetas va a tener siempre, hay de muchos tipos y mucha variedad, va a tener siempre dos tipos de recursos que van a ir en los dibujitos que ahora explicaré. Los recursos siempre van a estar en un tipo de terreno, por lo tanto, cada loseta va a tener un recurso y un terreno asociado. Recurso de biomasa, terreno asociado de biomasa. Recurso de civilización, terreno asociado de civilización. Eso va a ser importante para la hora de los objetivos y algunas cosas de puntuación final. Porque en este juego nos dan medallas. En vez de ser puntos de victoria, son medallas. Pero bueno, llamadlo como queráis, como si queréis llamarlo bocadillos. ¿De acuerdo? La gracia de este juego está en que el jugador principal, que va a ser el que tenga esta fichita y que va a ir saltando de ronda en ronda, va a elegir uno de los terminales, recuerdo, uno de los terminales, y va a coger una ficha. Por ejemplo, si cogería esta ficha, el resto de los jugadores tiene que coger obligatoriamente la ficha o el terminal del que le toca enfrente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo cogiera de este punto, de este terminal, los jugadores contrarios tendrían que coger de este y de este punto. Esto puede hacerse bastante divertido porque puedes obligar a los otros jugadores a que jueguen losetas que ellos no quieran. El juego es súper sencillo. El jugador cogerá una loseta de un terminal, la colocará y, y subirá los marcadores asociados a los recursos que aparezcan en esa loseta. Las reglas de colocación son las siguientes. La primera loseta que cojamos siempre tiene que ir en uno de los bordes. Por ejemplo, podríamos ponerla aquí. Si aparece un meteorito dibujado, pondremos un meteorito, que este después nos fastidiará, entre comillas, o nos podrá proporcionar puntos de victoria según lo hayamos recogido o no. Y después de hacer todo esto, aumentaremos los recursos que indica en la ficha que hemos colocado. Por ejemplo, en esta avanzaremos biomasa y avanzaremos tecnología. Cuando todo el mundo haya puesto y subido sus marcadores y aplicado los distintos hitos o mejoras, la ficha de jugador inicial pasará al siguiente en el sentido de los ojos del reloj y será ese jugador el que ahora elija la colocación de la nave y qué terminal le toca a cada uno. Las siguientes losetas se colocarán siempre pegadas a alguna que ya esté puesta, a no ser que alguna tecnología nos permita hacer esto de otra manera. Por ejemplo, yo podría colocar esta loseta así. Si coloco la loseta encima de alguna de las cosas que hay allá en el terreno, lo romperé. Por ejemplo, esta cápsula, que son beneficiosas, si yo coloco una loseta encima, antes de recogerla, la eliminaré de la partida y perderé los puntos que me pudiera dar. Por supuesto, la loseta hay que colocarla siempre encima del tablero, no se puede colocar así, no se puede colocar en diagonal, no se puede colocar una loseta encima de otra, lo típico, lo normal. La partida acaba cuando los dos huecos de un mismo terminal están vacíos o algún jugador no puede colocar una loseta porque no le queda espacio en el tablero para colocar esa loseta. ¿El juego es tan sencillo como colocar losetas y subir marcadores? No, el juego tiene un poquitín más de miga. Cada uno de los distintos recursos, de los distintos marcadores, sirve, digamos, para una cosa. El negro, cuando alcanza los hitos que están marcados en el track, en el marcador, podremos elegir, mejor dicho, una de las cartas de ese nivel. Por ejemplo, cuando este marcador llegue aquí, podremos coger una de las cartas que están marcadas con 1. El número de cartas que hay es el número de jugadores más 1. Por lo tanto, cuanto más jugadores hay, más posibilidades de que sacan cartas buenas. ¿Qué hay en estas cartas? Pues básicamente hay dos tipos de mejoras. Hay mejoras inmediatas,
que se aplican, pues subir marcadores o coger parches de biomasa, que ahora explicaré, o mover, por ejemplo, el Astromóvil, que es un coche que todavía no sabemos cómo funciona, o hay algunas que son al final de la partida, que son, por ejemplo, puntos de victoria o que te mejoran la puntuación de una determinada faceta o avanzan marcadores, etcétera. Hay una gran variedad de cartas. Por lo tanto, si queremos jugar o ser los primeros en coger esas cartas, nos interesará colocar muchas fichas que tengan el lado negro para poder aumentarla. Las fichas que son azules, que tienen el símbolo del recurso de agua, al colocarlas no siempre nos darán ese recurso. Por ejemplo, si yo colocara esta ficha aquí, no me va a dar el recurso de agua. Para que me dé el recurso de agua, alguna de las losetas del terreno, sea cual sea, tiene que estar encima de lo que en el juego llaman hielo. Hielo planetario. Esto que aquí parece como agua, en realidad es hielo. Si yo tapo con alguna de las losetas azules hielo, digamos que lo fundo y produciré agua. Esta, al colocarla, pondría un meteorito y esta subiría una de agua y aparte una de rojo. ¿Para qué sirve el agua? Pues el agua es muy importante porque es uno de los marcadores que más puntos de victoria da si lo conseguimos subir. No tiene ninguna característica especial, pero es uno de los más valiosos. Seguimos. El verde, cuando colocamos alguna fichita verde, nos va a dar puntos de biomasa. Y como siempre, colocándolo. Los puntos de biomasa, cuando lleguen a determinadas posiciones, nos van a dar parches de biomasa. Estos parches son, pues, remiendos, la verdad, y nos sirven, pues, para tapar zonas o huecos que hayamos dejado incomunicadas o mal construidas. Por ejemplo, si hubiéramos construido esto así, pues el parche nos serviría para tapar ese huequecito. También habréis visto que hay cosas que se llaman sinergia, que son el símbolo este de una especie de circulito rodeado. Pues este circulito rodeado nos sirve para subir, en el momento que lleguemos ahí, un recurso, el que nosotros queramos. Por ejemplo, si subiéramos el verde por colocar otra ficha aquí, podríamos decidir en el mismo momento que sube ese verde, subir, por ejemplo, el azul o el negro, el rojo, el que sea, ¿de acuerdo? El track rojo, que es el de Astromóvil, nos permite colocar y mover los cochecitos. Estos cochecitos nos van a servir para dos cosas. El primero es para recoger las cápsulas y cuando pase el coche por encima de una de las cápsulas, la pondremos en nuestro marcador y nos llevaremos puntos de victoria. La siguiente es para ir quitándonos meteoritos también del tablero, porque veremos que al final de la partida los meteoritos son negativos, nos van a quitar puntos. ¿Cómo funciona el Astromóvil? Pues imaginamos que colocamos esta loseta, vamos a colocarla así para simplificar. Pues colocaríamos el meteorito y subiríamos el track de Astromóvil. ¿Por qué no subimos el agua? Porque el agua no está puesta sobre hielo, con lo cual no subiríamos el agua. El Astromóvil no hace falta colocarlo donde está el dibujo. Lo que podemos colocar en cualquier punto de la loseta y si lo colocamos encima de un meteorito, pues lo recogerá. ¿Para qué sirve recoger meteoritos? Pues sirve para, al final de la partida, nos van a dar puntos de victoria. En sucesivas colocaciones de loseta, por ejemplo, si yo colocara otra loseta, esta, el Astromóvil, en vez de ser colocado, se va a ir moviendo. ¿Cómo se va a mover? Pues en este caso, tanto como indique el marcador. En este caso, un pasito. Pues se movería un pasito que puede ser para acá o para acá. No puede ser en diagonal, a no ser que otras reglas te lo indiquen. El movimiento normal del Astromóvil es en cruz, ortogonal. Cuando pase otra vez, porque yo coloque otra ficha roja por encima de algún meteorito, podría avanzar un pasito. Cuanto más mejore el Astromóvil, más va a ir moviendo hasta que llegue a mover 4 o en algunos otros tableros más. Estamos utilizando un tablero normal y el planeta normal. Después veremos cómo hay distintas combinaciones. ¿Para qué sirve todo esto de recoger meteoritos? Al final de la partida nos van a dar puntos y nos van a hacer limpieza para que las líneas sean puntuadas. Podemos tener, dependiendo del tablero, hasta 4 cochecitos, pero lo normal es tener 2. Cuando lleguemos aquí arriba, que aparezca otra vez la ficha de 2 más Astromóvil, pues podremos tener hasta 2 cochecitos. Podemos poner, por ejemplo, aquí.
No hace falta que lo pongamos en el dibujo. No puede haber dos coches en el mismo espacio. Si hay un astromóvil y colocáramos una loseta encima, lo romperíamos, lo destruiríamos y nos quedaríamos sin él. No podríamos volver a adquirirlo. La última de los recursos que aparece es el de tecnología, que nos va a ir, cuando llegue a los distintos niveles, aumentando y mejorando ciertos aspectos de la forma de jugar. Por ejemplo, cuando lleguemos ahí, al colocar losetas podemos ignorar el requisito de adyacencia. Es decir, podemos, por ejemplo, colocar esta loseta aquí sin ningún problema, con su meteorito correspondiente. ¿De acuerdo? Cuando lleguemos a la siguiente, pues podemos almacenar parches de biomasa. Los parches de biomasa, recuerdo que se cogen cuando el cubito verde va avanzando y acaba en ese dibujo, pues podemos utilizar el parche para ir rellenando huecos. Hay 4 o 5 mejoras, perdón, y cada una se mantiene con respecto a la anterior, es decir, se desbloquea esa y todas las inferiores. Como seguro que os habéis fijado, hay un recurso que no he explicado, que es el de energía. Este recurso es una especie de recurso comodín. Por ejemplo, si yo colocara este recurso así, podría aumentar la civilización, la negra. Podría aumentar la negra de base más uno más por la antena. Pero si lo coloco así, podría mejorar cualquiera de las que esté tocando la zona de energía. Es decir, esta es la energía, icono. Este es el recurso de energía, pero así podría, por ejemplo, mejorar o el gris, o el negro, o el rojo. Y mucho más. Si yo, por ejemplo, volviera a poner otra de energía aquí, con su meteorito correspondiente, podría mejorar cualquiera de las que esté tocando toda la zona de energía que acabo de crear. Por ejemplo, al colocar así, yo podría mejorar el negro, el marrón o el rojo. Como ya sabéis, la partida acaba cuando un terminal se queda completamente vacío de losetas o cuando un jugador no puede colocar ninguna de las losetas que le ha asignado a su terminal. Por ejemplo, en este caso yo no podría poner ninguna de estas dos losetas, no me caben de ninguna de las maneras, con lo cual acabaría la partida. Entonces, el jugador que no puede poner seguiría cogiendo una de sus losetas, la pone aquí en el lado, seguiría aumentando los recursos que aparecen, por ejemplo, en este caso sería un verde y un negro, seguiría haciendo todas las combinaciones que pudiera, pero al no poder ponerla ya se acabaría la partida y entraríamos en la puntuación. Para la puntuación tenemos aquí una libretita muy, muy cuca, muy mona, con una serie de líneas donde podemos poner nuestro nombre, el nombre del planeta, el nombre de la corporación, que por ahora no sabemos lo que son los planetas y las corporaciones, pero bueno, y nos van a dar puntos por una serie de conceptos. El primero son los puntos por cada línea que tengamos completa de nuestro planeta, tanto en horizontal como en vertical. Aquí en la parte izquierda, en la parte superior, aparecen una serie de puntos. Por ejemplo, por tener esta línea completa me darían un punto, por tener esta línea completa me darían 3, etcétera. ¿Qué pasa? Que tanto los huecos como los meteoritos me impiden cobrar esa recompensa. Por ejemplo, este meteorito me impide cobrar esta línea, aunque esté completa, porque hay un meteorito. Tampoco podría comprar esta. Por lo tanto, los astromóviles me interesa mover y quitar esos meteoritos para que yo pueda puntuar. ¿Qué más cosas me dan? Los medidores de recursos también aparecen medallas. Nos llevaremos siempre la que esté más arriba o a la que hayamos llegado. En este caso, por ejemplo, llevaremos 3 puntos por esa, 4 por esa. Si esto estuviera aquí, nos llevaríamos 3 puntos por esta, etcétera. Después también, por las cápsulas recogidas, cada cápsula nos va a dar en principio un punto. Aunque hay cartas de estas de civilización que pueden hacer que las cápsulas valgan más puntos. Después los meteoritos. Por cada 3 meteoritos nos van a dar un puntito. Pero al igual, en este caso, por ejemplo, nos darían 2 puntitos por meteorito. Esto no llega a ser 3, con lo cual, nada. Pero hay cartas que mejoran esa proporción y que pueden hacer que por cada grupo de 3 nos den 2 puntos o hasta incluso más de 3. 3 o más. Después va a haber una serie de cartas de civilización que nos van a dar puntos directos. Por ejemplo, esta nos daría 4 puntos, 4 medallas. Esta nos daría puntos por cada parche de biomasa. Esta nos daría menos puntos, pero subida de marcador.
etcétera. Y lo último son los objetivos. Al principio de la partida, no lo he dicho, pero se van a repartir entre cada dos jugadores un objetivo. Es decir, este objetivo que aparece aquí, que es el de más recursos de biomasa en el perímetro del planeta, yo lo competiría con él, con el jugador que tengo a mi derecha. Y este objetivo que hay aquí, que es más áreas separadas de terreno de astromóvil en tu planeta, lo competiría o lucharía con él con el jugador de mi izquierda. Por lo tanto, tengo que ir también intentando a la hora de coger y colocar que no favorezca a estos jugadores. Hay que tener en cuenta que a veces que te pide el área más grande, otras veces muchas áreas separadas, otras veces en el perímetro. Hay que leerlo mucho, hay que leerlo con cuidado para no equivocarse. Pues una vez el que más puntos tenga será considerado el ganador. Y en caso de empate, el que tenga el planeta más relleno, o con menos hueco, vamos a llamarlo así. Pero esto que os he presentado es solo el juego básico. Hay bastantes variantes. Una, si queréis reducir un poco, digamos, la incertidumbre, es, sobre todo para los jugadores muy buena, que siempre hay que coger en la loseta de la misma zona y en el turno siguiente va a ir girando con el sentido de la hoja de reloj. Es decir, yo cogería esta y el otro jugador cogería la suya sin nada, pero siempre sería ir girando. Esto reduce el tiempo de juego bastante y hace que sea un poquito más determinista, pero también necesita que haya mucha planificación. Hay un módulo para objetivos personales. Las mismas cartas de objetivo que se comparten entre los jugadores vecinos se pueden repartir al principio de la partida cartas para determinar un objetivo para cada uno. Se reparten dos cartas y te quedas con una oculta para que sea tu objetivo personal. Si lo completas, pues te va a dar una serie de puntos. ¿Qué más módulos hay? Hay un mazo de eventos que van a estar repartidos en eventos verde o alerta verde, que son casi siempre buenos, alerta naranja, que son cosas malas pero poco, y alerta roja, que son pues cosas bastante malas. ¿Cómo se juega con esto? Pues al principio de la partida se va a hacer un mazo de 20 cartas, ya añadiremos como queramos, si queremos que sea más fácil o más difícil, y iremos al principio del turno, después de que se haya elegido la posición del terminal, sacaremos una de estas cartas y todos los jugadores tendrán que hacer lo que diga la carta. Por ejemplo, yo que sé, añade una carta de civilización adicional a cada rango, pues tendremos más opciones para elegir. O retrocede el marcador de civilización o tecnología una casilla. O las malas, pues es coloca un meteorito sobre un símbolo de meteorito vacío que haya en tus losetas. Es decir, no puede caer otro meteorito encima. Hay cosas que son buenas, regulares y malas. Esto también nos puede servir para hacer el modo solitario, para hacer un macito de 20 cartas y dependiendo de cómo añadamos las cartas, pues la puntuación objetivo va a ser de 60 o más o menos. Ahí hay un cuadrito muy fácil que se explica cómo funciona. Pero lo que sin duda le da una plusvalía al juego son la gran cantidad de planetas diferentes y distintos que hay en la caja. Hay una docena de planetas, cada uno con una forma, unas reglas, unas condiciones. Mira, este que parece un agujero negro. Unas reglas especiales que te lo indica en el bordecito, reglas diferentes para puntuar, reglas diferentes para moverse, reglas de construcción distintas, que hacen que varíe muchísimo la composición del planeta. Y si eso os parece poco, también cada tablero de corporación, por el lado opuesto, está el lado normal, pues por el lado asimétrico tiene unas reglas totalmente distintas con multitud de variaciones y de variables. Te cambian el número de vehículos, te cambian las tecnologías, te cambia la disposición de todo el tablero para que sea un poquito. Las reglas básicas siguen siendo las mismas, pero te van metiendo una nueva capa de reglas. Pues nada, chicos, esto ha sido Planeta Desconocido. Si os ha gustado, ya sabéis, dejad un comentario, un like, suscribiros
Y sobre todo, recordad que esto es un juego. Si no queremos que se haga realidad, que tengamos que buscarnos otro planeta, hay que intentar reciclar un poquito más y gastar un poquito menos de plastiquete, de plastiquete. Un saludo a todos y adiós.